Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Recién hecho, con información veraz. El primer café de la mañana. Este símbolo del mal. El gobierno de Colombia informó el lunes que uno de los altos mandos de las disidencias de las FARC que se apartaron del proceso de paz murió en un operativo militar en el municipio de Tacuello, en el departamento del Cauca, al suroeste del país. Que hoy hemos neutralizado a Euclides España Caicedo, más conocido como alias Jonier. El hombre era uno de los comandantes guerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y fue calificado por el presidente Iván Duque como un criminal con 25 años de trayectoria. Su nombre está en la lista de terroristas buscados por Estados Unidos y el gobierno de Duque ofreció una recompensa equivalente a unos $755.000 por su paradero. Este golpe tan importante es también una reafirmación que a todos los símbolos del crimen los vamos a estar enfrentando en el territorio nacional, que no vamos a tener contemplación y que seguiremos sacando de circulación a todos los cabecillas de las disidencias de las FARC. Según la información proporcionada por las autoridades, el abatido coordinaba varias de las organizaciones disidentes que están al mando de Gentil Duarte e Iván Mordisco, dos de los hombres más perseguidos en Colombia tras el desarme del grueso de las FARC en 2016. El ciclista colombiano Egan Bernal, actual campeón del Giro de Italia, sufrió un aparatoso accidente el lunes durante un entrenamiento cerca de Bogotá. El día de hoy estaba entrenando en Ineos con nuestro deportista Egan Bernal a la altura del peaje El Roble. Se encuentra una buseta estacionada al lado derecho sobre la berma. Lamentablemente nuestro ciclista no la observa y colisiona con ella. Ineos, la escudería británica para la que corre el colombiano de 25 años, aseguró en un principio que el ciclista se encontraba estable y consciente tras el accidente. La clínica de la Universidad de La Sabana se permite comunicar que en la mañana del 24 de enero fue traído al servicio de urgencias por una ambulancia el paciente Egan Bernal, quien sufrió un politraumatismo con trauma cervical, trauma de columna torácica, un trauma cerrado de tórax, fracturas de miembros inferiores. Con lo anterior, se está en estos momentos llevando a salas de cirugía para la estabilización, fijación de las fracturas y el manejo interdisciplinario que requiere en estos casos por el grupo de trauma. Bernal preparaba en su país la temporada 2022, en la que buscará recuperar el maillot amarillo del Tour. Su participación en la prueba, que arrancará en julio, quedó en suspenso. El latinoamericano más exitoso en la historia del ciclismo ha recibido una cascada de mensajes solidarios. Esta estatua del explorador español Juan Ponce de León fue derribada en Puerto Rico a primera hora de este lunes, horas antes de una visita del rey de España Felipe VI. No se sabe quién derribó la estatua. Con todo el derecho que tienen a tener la idea que se pueda tener sobre Juan Ponce de León, pero esto no les da derecho a atentar contra un patrimonio como este, más en una ciudad como San Juan, que es una ciudad que debe ser conservada por todos los puertorriqueños, que todos sus elementos
arquitectónico y sus monumentos forman parte de un complejo único en América. La figura está hecha de acero fundido y muestra al explorador español mirando hacia el sur con la mano izquierda en la cadera y el dedo derecho apuntando hacia el primer asentamiento que fundó y a la cercana Catedral de San Juan Bautista, que alberga los restos de Ponce de León y es un lugar turístico muy popular. Es una estatua emblemática que está colocada aquí desde el siglo XIX y es importante que pueda ser colocada en el mismo lugar donde ha estado por los últimos años. Este acto de vandalismo se ha producido antes de que el rey Felipe VI se reuniera con el gobernador de Puerto Rico y otras autoridades para celebrar el 500 aniversario de la fundación de San Juan, la capital de este Estado libre asociado de Estados Unidos. La Unión Europea hace un llamamiento a las fuerzas de seguridad de Burkina Faso para que protejan a la población y defiendan el país. Pide a todos los actores que mantengan la calma y la moderación y que las reivindicaciones se hagan de forma no violenta. La Televisión Nacional de Burkina Faso ha mostrado la carta de renuncia del presidente, Christian Taboré, que gobernaba desde 2015. Europa pide su liberación y la del resto de miembros de las instituciones del Estado. Hacemos un llamamiento al respeto y al orden constitucional y a la liberación del presidente Kaboré. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha reiterado su apoyo a las instituciones republicanas tras el golpe de Estado. Los militares golpistas confirmaron en la televisión estatal la toma de poder y la disolución del gobierno y el Parlamento de Burkina Faso y anunciaron también la suspensión de la Constitución. Los ucranianos se preparan para un posible ataque contra su país. A medida que se enfrían los esfuerzos diplomáticos, aumentan los temores de un nuevo ataque. Estados Unidos ha puesto este lunes en alerta elevada a 8.500 soldados ante el aumento de la tensión con Rusia por Ucrania, aunque todavía no ha adoptado ninguna decisión sobre su despliegue en el este de Europa. Según el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, con esta medida esas unidades militares, la mayoría terrestres, estarán listas en menos tiempo en caso de que Rusia decida avanzar hacia Ucrania. Kirby explicó que depende de la Alianza Atlántica activar la fuerza de respuesta de la OTAN, que consta de efectivos terrestres, aéreos y marítimos y que cuenta con unos 40.000 militares de distintos países. No obstante, el portavoz del Pentágono no descartó un posible despliegue de Estados Unidos unilateral fuera de la fuerza de respuesta de la alianza, aunque insistió que en ese caso siempre sería en coordinación y tras consultas con los aliados. Por su parte, la Casa Blanca confirmó este lunes que había abordado con sus aliados europeos un posible despliegue de tropas estadounidenses en el este de Europa, mientras que Estados Unidos anunció este domingo la retirada del personal no esencial de su embajada en Kiev. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea no apreciaron este lunes riesgo de ataque inminente por parte de Moscú, por lo que indicaron que no van a tomar medidas similares. La medida se toma por precaución debido a los continuos esfuerzos rusos para desestabilizar el país y socavar la seguridad de los ciudadanos ucranianos y otras personas que visitan o residen en Ucrania. En un intento de calmar los ánimos, el Ministerio de Exteriores de Ucrania calificó la decisión de Estados Unidos de prematura y como una manifestación de excesiva cautela. Tras la reunión del viernes en Ginebra, Moscú espera que esta semana Estados Unidos y la OTAN respondan por escrito a su exigencia de garantías de seguridad que incluyen, entre otros aspectos, poner freno a una mayor expansión de la alianza, así como el cese de toda cooperación militar con las antiguas repúblicas soviéticas. Rusia ha registrado más de 65.000 contagios en las últimas 24 horas, casi 2.000 más que el día anterior, un nuevo máximo desde el estallido de la pandemia que se produce en medio de la propagación de la variante Omicron por el país.
En Moscú, el principal foco de infección, en Rusia, el número de contagios ascendió a 19.509, la cifra diaria más alta antes vista desde el estallido de esta crisis sanitaria. Mientras que en San Petersburgo, la segunda ciudad del país, se detectaron 8.413 casos. En lo que va de pandemia, Rusia ha detectado de forma acumulada 11.173.300 casos de COVID-19. Pese al aumento de los contagios en los últimos días, se mantiene la tendencia a la baja de las muertes causadas por esta enfermedad, que llegaron a superar el millar durante varios meses. Según las autoridades, la variante Delta aún es dominante en Rusia, donde la Omicron ya suma un 48,3% de los casos. Ante el brusco aumento de los contagios, las autoridades de Moscú han recomendado el régimen domiciliario para mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas, así como la vuelta al teletrabajo con el fin de frenar el avance de la nueva oleada. Recién hecho, con información veraz, el primer café de la mañana. Cada segundo, 33 personas se contagian de COVID en el mundo y cada 12, una muere. Son los datos que maneja la Organización Mundial de la Salud, que advierte que es peligroso suponer que Omicron será la última variante y que estamos al final de la pandemia. Aún así, consideran que tras la ola de Omicron sí se podría superar la fase aguda. Expertos en salud también creen que hemos pasado el punto más crítico debido sobre todo a las vacunas. Esto es un cambio debido a dos factores. El primero, a las terceras dosis, y el segundo, pues a esa menor gravedad de la variante Omicron. Con la incidencia desbordada, la más alta de toda la pandemia, la presión no se ha trasladado a los hospitales. Y aunque hoy se ha batido récord de ocupación de camas UCI de esta sexta ola, la cifra queda lejos de picos anteriores. Que el incremento de pacientes en la UCI no ha sido tan alto como el que se esperaba, que hemos visto pacientes en planta quizá más leves que en otras oleadas. Además, esa presión hospitalaria podría empezar a descender ahora que comienzan a bajar los casos. Respecto a lo del pico de contagios, ¿es posible que lo hayamos pasado? Pese a la mejora de los datos, los expertos piden precaución ante una pandemia a la que le gusta mostrarse siempre versátil. La evolución de la pandemia, la incidencia baja desde el viernes en 37 puntos y sitúa en los 3.381 casos. Eso sí, desde el inicio de la pandemia hemos superado los 9 millones de contagiados. Sanidad ha notificado hoy 305.432 nuevos casos y 253 fallecidos más.